presento a Fernando Hernández con la plática Análisis de datos multivariados, introducción a diversas técnicas y aplicaciones. Fernando se inició como científico de datos en el equipo de Mercadotecnia o Marketing Sciences del Grupo Kantar, en donde desarrolló modelos para poder encontrar las características esenciales de un producto en varias categorías, así como modelos de series de tiempo para evaluar campañas publicitarias. Posteriormente, Fernando se inició como analista senior de riesgo de una empresa de administración maestra de fondos hipotecarios. Se desempeñó como encargado para poder llevar la cartera de Santander y realizar estudios para la morosidad. En abril del 2019 se incorporó al equipo de innovación de auditoría interna de Citibanamex y pues ha estado desarrollando sistemas de recomendación, análisis de procesamiento del lenguaje natural, automatización de procesos y visión por computadora. O sea, es un experto bastante multidisciplinario. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No sé si me pueden escuchar correctamente. Pues muchísimas gracias. Es un honor poder estar aquí enfrente de todos ustedes dando una pequeña plática y compartiendo un poco de mi experiencia, sobre todo en esta parte de los datos multivariados. Como bien decía la doctora, pues realmente el mundo de la ciencia de datos, como ustedes bien saben, es un mundo multidisciplinario y es un mar de técnicas, es un mar de novedades, es un mar de innovación, pero sobre todo es un mar de pensamiento crítico y sobre todo de regresar a lo básico. Como bien decía un gran amigo de la licenciatura, podemos observar todos los fenómenos de la naturaleza o de la industria como vectores, como entradas en un sistema de múltiples dimensiones. Y finalmente eso es a lo que quisiera llegar con esta plática, con esta ponencia. Todas las técnicas que voy a presentar a continuación muy probablemente ya las conozcan. Y finalmente son cosas que se pueden leer en los libros, son cosas que podemos aprender en las aulas. Y las aplicaciones pueden ser desde sistemas de recomendación, como bien decían, porque encontramos distancias y vemos cuáles son los puntos más cercanos que representan a un usuario, como también podemos hacer análisis del lenguaje natural. Convertimos las palabras en números, les damos cierta codificación y también nos damos cuenta cómo semánticamente se van agrupando dichas oraciones. Voy a compartir mi pantalla para comenzar de una vez la presentación. Para que podamos comenzar. Como bien dijeron, bueno, mi nombre es Fernando Daniel Hernández Sánchez. Sí, ya sé, mi nombre parece de telenovela. Mi mamá le gustaba estos nombres largos y rimbombantes y pues es en honor a mis dos abuelos. Es un fun fact. Lo que vamos a ver hoy, como les comentaba, es primero que nada qué son los datos multivariados. Algunas visualizaciones, porque finalmente no solamente necesitamos modelos de última generación, no necesitamos redes profundas o aprendizaje profundo, muchas veces para sacar esos insights que nos pide la industria. No necesariamente tenemos que utilizar una bazooka para matar una pequeña mosca, y lo más importante es que tenemos nosotros que entender esos datos. El entender esos datos puede ser desde alguna visualización o ya puede tomar la forma de otras técnicas más avanzadas. Y dentro de estas técnicas avanzadas nos vamos a centrar en cuatro puntos, que son las de reducción de la dimensionalidad, escalamiento multidimensional, que también reduce la dimensionalidad, análisis de conglomerados o clusters y análisis discriminante. Finalmente es muy sintético lo que les quiero comentar, y lo que vamos a hacer es un poquito me gustaría también entender un poco sus preguntas, sobre todo dado que son alumnos en su gran mayoría de la licenciatura de Ciencia de Datos. Uno se puede preguntar, bueno, pues finalmente, ¿qué voy a hacer como científico de datos? No tengo la respuesta concreta y final de esa gran interrogante, porque yo mismo lo estoy descubriendo aún, y creo que es una profesión en la cual te puede tocar, pues desde analizar grandes volúmenes con cuestiones de Big Data, o hacer cuestiones más pequeñas, pero súper específicas, como transmisión de audio o de video.
o inclusive cuestiones de visión computadora, que es a lo que ya ahorita estoy empezando a dedicar. Primero que nada, déjenme, les cuento un poco qué son los datos multivariados, como decía un profesor de la especialidad, ahí mismo del IMAS. Los datos multivariados se refieren a la colección de varias mediciones por parte de un mismo sujeto, de un mismo individuo. Es decir, lo que tenemos son medidas o relaciones entre un sujeto que observamos y puede ser su entorno, o por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo cuando empecé, pues, cómo plasmar esto de un objeto en 4 dimensiones, en 5, y no se diga en 12 dimensiones, pero finalmente me quedó mucho más claro cuando empezamos a ver cuestiones sencillas, ¿no? Representaciones. Tú puedes decir una persona, verla como un conjunto de medidas antropométricas, ¿no? De la relación de distancia entre sus ojos, entre la nariz, el labio superior, entre el punto donde le crece el cabello hasta la barbilla, la separación de los pómulos de las orejas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que podemos ir reflexionando, lo que podemos ir clasificando como objetos de múltiples dimensiones. No significa que estemos oliendo los colores o saboreando las palabras o algo extraño y extravagante, sino simplemente es tener algunas medidas, facetas de un mismo sujeto. Y eso lo vemos en muchísimos lugares. Finalmente, cuando hacemos una tabla con observaciones y vamos poniendo, no, pues en el mes de enero, febrero, marzo, abril, el presupuesto fue tal, tal y tal de tales productos, pues eso ya son datos multivariados. Finalmente, nosotros tenemos un gran reto a la hora de hablar de los datos multivariados. Como vivimos en un espacio 3D y finalmente estamos representando dichas visualizaciones en un espacio 2D, pues, ¿qué nos puede ocurrir? A mí me gustaría que si pueden y quieren participar, me digan cuál creen que sería la mayor dificultad a la hora de representar estos datos. Bueno, pues una de las grandes dificultades que se tienen para representar los objetos de 3 dimensiones en 2 dimensiones es que tenemos la cuestión de perspectiva. Tenemos la cuestión de perspectiva. Es decir, nosotros, para plasmar profundidad en una hoja de papel, no sé quiénes tomaron clases de dibujo, cuando hacemos las proyecciones isométricas, pues se tienen ciertas medidas, ciertos ejemplos de cómo trazar los ángulos para que haga la ilusión de que está en 3D ese objeto. Ahora imagínense un objeto en 4 dimensiones, o en 5 dimensiones, o en 6 dimensiones, lo que decíamos, no te puedes llegar a imaginar eso. Sin embargo, con una tablita, como a continuación lo vemos, pues es más fácil representarlo. En esta forma estructurada de renglones, donde mencionan cada individuo, y columnas, que son las características, podemos llegar a representar esos objetos. Sin embargo, pues me podrían decir, bueno, Fernando, pues está la matriz muy bonita y tienes tus X subíndices y J. Finalmente, pues eso, ¿qué me dice? ¿Cómo lo puedo analizar? No me hace sentido. O si les hace sentido, pues la verdad es que están mucho más allá del bien y del mal, porque ver tantos números en un solo lugar a veces hasta marea. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, o lo que nuestra intuición nos debería de llevar, es que nosotros tenemos que aplastar de cierta forma, representar estos datos, estas columnas y estos renglones en un espacio que nosotros comprendamos. Es decir, lo podemos llevar al 3D o al 2D, y con eso nos podemos dar una idea de cómo se están viendo los datos. Finalmente, a mí en lo personal me ayuda mucho en las visualizaciones. Soy una persona súper visual y siempre me ha ayudado a imaginarme los datos multidimensionales como sábanas, que dependiendo de cómo las cortes, vas teniendo ondulaciones diferentes en diferentes direcciones. Finalmente, pues esos son los datos multivariados. Aquí tenemos algunas personas fundamentales que han ayudado a la evolución de dichos análisis de datos multivariados, desde Fisher, Hodling,
Spearman, Galton, Pearson, famosísimo por la correlación, pero también tenemos otros como Lowry Maxwell, como Gustav Joreskov, que tienen contribuciones bastante interesantes que son fundamentales para algunos de los análisis. Por ejemplo, en análisis de factores, que se usa muchísimo en psicología, y eso en marketing nosotros los llamamos a veces como los key drivers que daban los clientes hacia ciertos productos. Por ejemplo, ¿qué te gusta más de cuando tomas, no sé, una bebida carbonatada? Que sea refrescante, que me recuerde que tenga mexicanidad, que sean esas variables latentes que nosotros no podemos medir como tal en una escala, pero que sí se hacen referencia en las ideologías comunitarias que se tienen. Por ejemplo, si yo les preguntara ¿cuál es el refresco más mexicano? No, pues seguramente dirían Mundet, porque toda su publicidad va de acuerdo a esa parte de mexicanos, lo que hacemos lo hacemos bien. Las últimas campañas decían, ya no hay que sernos chiquitos, ni siquiera cuando digamos molito, taquito, pastelito, porque eso termina dándote a ti un bajón anímico, o lo que pasa es que psicológicamente te puedes llegar a hacer menos. Pero tú ya lo tienes, tú ya tienes esa idea mental, ese concepto clave al cual te están haciendo el targeting. Ese targeting, lo que pasa es que se pudo haber estudiado, a nosotros nos tocaron varios casos, donde se estudió previamente qué respondían los individuos, hacíamos esos mapas o esos análisis de factores, sacábamos variables latentes y esas las bautizábamos, y con esas la marca podía tener una comunicación muchísimo más efectiva. Pasando un poco más rápido, algunos de los avances de los datos multivariados gracias a la computación son estos tres. Primero que nada, las estimaciones multivariadas ya no se quedan en 4, 5, 6 dimensiones, sino cualquiera de ustedes que haya entrado al mundo de Machine Learning y que tenga una base de datos con cientos o miles de renglones y con cientos o miles de columnas, se ha dado cuenta que estas limitaciones cada vez son menores, y que tenemos sobre todo la libertad, tanto de poder computacional como de modelos, que nos ayudan a analizar esas grandes cantidades de datos. También ya se pasa de un modelo de hipótesis rígidas, de hipótesis donde tú tenías que plantear el supuesto estadístico antes de analizar los datos, y ahora se pretende que los datos sean los que te vayan diciendo más o menos cuáles son las reglas del juego. Esa es a mí me gusta verlo así como la gran diferencia entre el aprendizaje estadístico y el machine learning, el famoso aprendizaje de máquina. En uno tú defines cuáles son las reglas del juego, tú les das los inputs y te da una respuesta. Y en el segundo, lo que tú les dices es, yo ya tengo las respuestas, yo ya tengo los inputs, tú dime cómo se juega el juego. Y por eso puedes tener o puedes relajarte muchísimo más en este tema de las hipótesis estadísticas, porque cada vez se generan más datos y cada vez se puede simular con una mayor volumen, una mayor velocidad. Ya no tenemos que estar atados a esas hipótesis. Sin embargo, en esta plática vamos a hablar un poco más de esas hipótesis, vamos a hablar un poco más de los métodos tradicionales. Finalmente, ¿por qué es tan importante analizar al mismo tiempo los conjuntos de datos en todas sus variables? Esta es una imagen bastante famosa que me gusta mucho, porque, pues, ¿cuál de las dos son verdad? Si tú estás viendo solamente a la proyección de la luz azul, vas a decir que eso es un círculo. Si tú estás viendo la proyección del cuadrado rojo, de la luz roja, vas a decir que es un cuadrado, y realmente es un cilindro. O sea, tenemos que aprender que si analizamos los datos al mismo tiempo, podemos descubrir relaciones subyacentes que son reales, que son verdaderas, que finalmente ese conjunto de datos nos está ayudando a descubrir un poco más la realidad que se está intentando medir. Si solo nos enfocamos a una medida, por ejemplo, el promedio, bueno, pues sabemos que hay distribuciones que tienen un promedio que no es, ¿cómo se llama? Que está sesgado hacia algún lado, una distribución
que tenga mucha varianza, pues bueno, pues su promedio no me va a decir nada. Quizá la media es un poquito más funcional. Pero ¿qué pasa cuando eso lo extrapolamos a 2 o 3 dimensiones? Finalmente, esa métrica se tiene que combinar con otras para que nos dé información útil. Aquí hay otra imagen que finalmente es lo mismo, es el mismo tema, es cómo las perspectivas pueden cambiar dependiendo de lo que estés viendo. Y cuando hacemos análisis multivariados, cuando te dediques a hacer estos análisis de datos, pues finalmente tienes que tener una visión más amplia. Tienes que buscar salirte un poco del teclado y de la computadora y de los datos y pensar un poco en el gran entorno. Puede que sea un problema de negocio, que finalmente las mismas reglas del negocio te vayan a dar la idea de cómo poner un modelo, de cómo plantearlo, de qué datos se tienen que recabar, o simplemente te puede ser el hecho de relajarte un poquito, dar un paso atrás, tomar perspectiva y decir, estaba frente a mí todo este tiempo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Parece ser que no. Parece ser que no. Bueno, pues continuamos. Pues aquí tenemos algunas visualizaciones de datos en 2D. Quizá muchas ya las han ocupado, inclusive son las que nos sacan de varios aprietos cuando necesitamos hacer análisis rápido. Sin embargo, estas visualizaciones, el tema que les decía en un principio, es que se limitan a ponernos en un espacio 2D algo que puede estar en muchos más dimensiones. Por ejemplo, el scatter plot, la famosísima gráfica de dispersión XY, pues tendríamos que hacer una dispersión por cada una de las variables que tengamos y termina siendo un desastre cuando tenemos, yo creo que más de 10 variables. Luego ya su interpretación es un poco difícil. Nos sirven mucho para empezar a hacer ese análisis exploratorio y estas visualizaciones sirven para eso, para hacer análisis exploratorios. Un histograma que nos dice la distribución de cierta variable, los box plots, otra representación, los puedes partir en cuadrantes para que te digan la comparación entre variables dicotómicas o que tienen varias categorías, las caritas de Chernoff, que finalmente lo que te dicen es asignan cada uno de sus patrones fenotípicos a ciertas medidas de las variables. Y bueno, abajo tenemos un pequeño video de algo conocido como las curvas de Andrews, que es finalmente a través de series vas mapeando cómo va evolucionando una variable y si dos variables tienen las mismas curvas o tienen curvas muy similares, podrías decir que están agrupadas. Entonces, con todo esto podemos ya empezar a ver cuál es la ventaja de los análisis multivariados. Si tenemos dos variables que en el scatter plot parece ser que tienen una relación lineal, bueno, podremos empezar a plantear un modelo de regresión lineal. Si vemos en los histogramas que los datos tienen cierta varianza o parece ser que tienen cierta varianza o se concentran dentro de un mismo punto o son totalmente dispersos, bueno, podemos empezar a asumir ciertas cosas como normalidad o podemos empezar a hacer supuestos estadísticos un poquito más fuertes. Igual en las caras de Chernoff, si dos caras son exactamente iguales, podríamos decir que esas dos observaciones prácticamente comparten todas sus características y con eso podemos empezar a agrupar. Finalmente lo que queremos aquí es entender cosas. Queremos entender cómo se comportan los datos. Vamos a pasar a estas técnicas un poco más avanzadas en las cuales les comentaba que la forma más fácil de que nosotros podamos entender los datos es reduciendo la dimensión de los mismos. Aquí tenemos un ejemplo muy claro y es finalmente cómo de un espacio tridimensional de los cubitos, de estos pequeños cubos, pasamos a un plano en el cual intentamos, y esto es lo bello de estos tipos de análisis, intentamos mantener la estructura lo mejor posible. No la vamos a poder representar finalmente al 100%, pero con estas técnicas vamos a intentar que las estructuras subyacentes se mantengan. Y finalmente lo podemos volver a aplicar y tener
cuantas reducciones querramos hasta una dimensión. Con esto puedes empezar a hacer o empezar a pensar en las aplicaciones. Como bien decía, podemos agrupar, podemos crear segmentos, podemos crear incluso hasta clasificadores, que finalmente, que tenemos este punto donde lo que vale la pena es lo que saquemos como resultado, no tanto enfocarnos en la técnica por enfocarnos en la técnica, sino qué problema podemos resolver con dicha técnica. En esta reducción de la dimensionalidad vamos a ver tres técnicas: el PCA o análisis de componentes principales, el análisis factorial y el biplot, que finalmente combina, es una representación de las relaciones y utiliza un poco de ambas técnicas para esa representación. Los conceptos clave de cada una de ellas son, en el análisis de componentes principales, son los eigenvalores y eigenvectores, o valores propios y vectores propios, cómo se construye una combinación lineal o qué significa una combinación lineal, y finalmente el criterio que buscamos nosotros es maximizar varianza. Esto lo vamos a ver cuando nos metamos un poco más a fondo a ver el análisis de componentes principales. Los conceptos claves del análisis de factorial son las variables latentes, como ya les comentaba, que son variables que nosotros pensamos que están asociadas y que no podemos medir, y por lo tanto ellas repercuten en nuestras mediciones de una forma que queremos medir: las comunalidades y las especificidades. Y en el biplot, pues la descomposición singular de una matriz, que finalmente terminaría siendo la tabla del principio que les mostré, y la distancia coseno, que nos va a ayudar a saber qué tan similares o dissimilares son. El PCA. El PCA, lo que se busca, y lo voy a leer tal cual: el vector tal que la varianza de nuestra variable dependiente, en este caso y, sea máxima sujeta a que la norma de ese vector sea 1. O sea, ¿qué nos está diciendo primero esto? Estamos intentando representar una variable objetivo como una combinación de las observaciones que tenemos con ciertos pesos. Eso es a lo que se refiere tal cual. Y lo que está diciendo la norma 1 de ese vector de pesos nos va a ayudar a que no tengamos tantas discrepancias, por ejemplo, cuando tenemos unidades muy grandes y muy pequeñas al mismo tiempo que estamos analizando. ¿Ok? ¿Cómo te puedes preguntar, si no lo has visto antes en alguna clase de análisis multivariado, pues cómo puedes sacar estos eigenvalores y eigenvectores? Ya me adelanté. ¿Cómo puedes sacar estos pesos de ese vector que cumplan con esas características? Bueno, pues con el multiplicador, aquí creo que me equivoqué, creo que era de Lagrange, perdónenme, se tiene que el resultado de dicha maximización nos dan los eigenvectores y los eigenvalores de la matriz. ¿De qué matriz? De la matriz de correlación o la matriz de covarianza. Depende de con cuál la quieras utilizar. Con eso, nosotros vamos a saber de una manera muy rápida cuáles son los componentes principales, cómo se componen esos componentes principales y qué significa. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos la matriz de datos. A esa matriz de datos le sacamos la matriz de varianza-covarianza. Esta estructura de varianza-covarianza lo que nos dice es qué tan linealmente independientes pueden ser las parejas de variables. Esta estructura se puede descomponer por propiedades de álgebra lineal, y con esa sabemos cuáles son los eigenvectores y eigenvalores. Resulta que los eigenvectores, que están ordenados dependiendo de su eigenvalor, son los componentes principales de dicha matriz. Entonces resolvimos nuestra superecuación que teníamos en la diapositiva anterior de encontrar cuál es el vector alfa que maximiza la varianza de la variable objetivo sujeto a que la norma de ese vector sea 1. Bueno, pues son los eigenvectores con sus correspondientes eigenvalores. Finalmente,
Y aquí ya tengo como el paso a paso de cómo se hace, es calcular la descomposición por los eigenvalores que son los componentes principales. Podemos comparar la varianza explicada, que es decir, el eigenvalor entre la suma de eigenvalores, para saber cuánto están explicando cada uno de esos componentes. Aquí tenemos una grafiquita en la parte de la derecha, que a mí me gustaría pensar que es como un balón de americano porque está en X y Z. Y lo que queremos saber es qué planos, qué líneas nos pueden descomponer de una mejor manera o que nos pueden hacer que apachurremos el balón de una manera que nos conserve la relación subyacente original de esas dos variables. Finalmente, lo que parece ser es que el componente principal 1 va en el eje largo del balón y el componente principal 2 va ortogonal. Esa es otra de las características importantes de los componentes principales, que ambos son independientes, bueno, que son ortogonales, perdonen, que son ortogonales esos vectores y que por lo tanto van a explicar el mayor grado de varianza acumulada cada uno de ellos. Finalmente, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplastando los datos en una manera en la que nos hagan un poco más sencillo, y cuando tenemos los datos aplastados, cuando tenemos esos datos ya en una dimensión más fácil de nosotros para visualizar o sacar conclusiones, lo hacemos con algún método que tengamos. Puede ser clusters, o puede ser análisis aglomerativos, pueden ser, no sé, máquinas de soporte vectorial. Realmente ahí ya es para cada quien decidir. Pero esto nos ayuda a que de una gran masa de variables los podamos reducir. Un ejemplo típico que nosotros teníamos es cuando en los cuestionarios de marketing teníamos una batería de unas 30 preguntas que podían ser, por ejemplo, que eran categóricas y todas tenían la misma escala. Bueno, pues podíamos hacer un componente principal que nos ayudara a saber cuáles eran como las generalidades. Como ya les mencioné, utilizamos más bien factores en ese ámbito por la cuestión conceptual de las variables latentes, pero también podríamos hacerlo con componentes principales. Pero primero apachurrar los datos y luego analizar qué nos estaban diciendo. No analizar las 30 variables al mismo tiempo, sino analizar un nuevo set de variables construidas con las primeras que nos ayudaran a sacar conclusiones. Análisis de factores. Lo que tenemos aquí es lo que les decía al principio. Se asume que las variables proceden de un modelo que explica la estructura de correlación. Es decir, nosotros estamos seguros de que algo externo a nuestras mediciones está dando como resultado la estructura de correlación. Lo que estamos buscando ahora no es encontrar, digamos, la respuesta o la Y. Estamos intentando, dentro de las mismas variables que estamos midiendo, cómo tendrían que ser esas cargas de esas variables latentes para que nos dieran la correlación que tenemos nosotros, la que ya observamos. Por eso tenemos esta ecuación. Es la X, o nuestra matriz de valores, en este caso sería la correlación, se compone de ciertas cargas factoriales por comunalidades más esa especificidad. Y así se sacan los factores. Tenemos que encontrar las ecuaciones que nos ayuden a resolver esto. Un poquito dando esta parte del repaso de álgebra lineal. Bueno, la matriz de correlación tiene propiedades bastante bonitas. Y en este caso la podemos expresar como las combinaciones de las cargas factoriales, o sea, de la carga factorial por su transpuesta, más las matriz de especificidades. Finalmente nos va a dar un resultado de este estilo, donde decimos, ok, si nosotros tenemos, en este caso son 10 variables, les corremos un análisis de factores, nosotros nos damos cuenta cuáles son las que tienen un significado o que están más relacionadas entre sí, que en este caso están ordenadas de hospitalidad. Esto es para un análisis de aerolíneas. Hospitalidad, llega a tiempo, hay buena comida, atmósfera amigable. En el siguiente factor, si se dan cuenta ahorita, estos puntajes ya no se agrupan con los demás.
paquete de millas, los vuelos son económicos y no tenemos problemas al abordar. Estos son otros factores que pueden estar asociados con estas 3 variables, ¿no? Y finalmente así puedes estar targeteando, o puedes en las cuestiones de marketing o incluso en las cuestiones financieras, puedes estar sabiendo cuál es tu público, cómo se compone tu población, a quién le tienes que decir qué mensaje. Y sobre todo, con esto también te puedes dar cuenta cómo te perciben. Si tú tienes una marca, si tú tienes si tú tienes un plan para comunicar algo, un plan para aprender de lo que te están diciendo tus usuarios, pues fíjate en lo que te están diciendo. Y de repente lo que pasa, y esto es un caso de la vida real, cuando no se tienen estos tipos de análisis, la parte creativa de decir, es que me hace falta un mote de campaña, no sé, un lema, algo por el estilo que ahorita esté muy en boga, pues bueno, podrías hacer una encuesta con su correspondiente planeación y te podrías dar cuenta que en este caso, bueno, tenemos los que son pues prácticos, aquellos que les gustan las millas, los programas de millas, los que tienen la parte económica. Entonces ahí como que es esa parte que dices, no se están yendo tanto por la comodidad, sino más por practicidad. Y hay otros que son simplemente pues, las cuestiones de hospitalidad, como gran comida, más amenities, más cuestiones externas. Entonces podrías ir perfilando este tipo de cosas. Como los análisis de factores no tienen una solución única, es decir, no necesariamente, como en el PCA tenemos el componente principal 1, que es el que nos explica la mayor varianza, el componente principal 2, el que explica la mayor varianza menos el componente 1 y son ortogonales, y por eso tienen como esta solución única. En el análisis de factores, pues se pueden hacer rotaciones, es decir, ¿a qué me refiero con rotaciones? Esto tampoco me quedaba muy claro. Es simplemente cambiar los ejes para que te den para que tú puedas hacer un análisis un poco más congruente. Es decir, tú mueves los factores, digámoslo, de manera de 90 grados en tu espacio, o puedes ir ajustando un poquito los factores para que te den mínima varianza o, por ejemplo, en los ortogonales, pues la varianza máxima, que tengan la misma varianza entre los factores, etcétera, etcétera. Y esto te ayuda a que puedas tú tener varios puntos de vista con el mismo análisis. Finalmente, pues en las técnicas de reducción de dimensionalidad, el biplot. Tenemos aquí una encrucijada y es, a veces nosotros queremos analizar las características por sí solas de los sujetos. Queremos saber cuáles son los componentes principales que afectan a todos los sujetos. ¿Qué pasaría si yo tengo una cantidad menor de sujetos y quiero más bien representar cómo los sujetos están identificados entre sí? Bueno, pues el biplot es una herramienta que te puede ayudar a eso. En este caso, se analizan tanto las columnas como los renglones, es decir, los sujetos como sus características, y se mapean a este cuadrante o a este espacio bidimensional, a este plano cartesiano, y lo que puedes saber es las características, bueno, en este caso, como pueden ver, son 4 grupos, y son varios sujetos que son las líneas azules, se están agrupando en segmentos que pueden representar diversas cosas. Puedes tener como un eje X en el cual represente, no sé, el tamaño, no sé, los consumidores más prácticos, los consumidores más heavy users. Aquí me estoy enfocando mucho a la cuestión de marketing porque es donde he usado mucho estas herramientas de análisis multidimensionales. En finanzas estamos haciendo uso de ellos, pero son más bien como perfiles, ¿no? El perfil del usuario, del cliente, que podría estar sujeto a un fraude, porque todos estos tienen muchísimas transacciones pequeñas y son en los días de la semana impares. Entonces es un comportamiento que se repite. O todos los de acá son los clientes de tarjetas de crédito que siempre pagan a tiempo.
Entonces, con este tipo de análisis puedes ir viendo cuáles son las relaciones entre tus variables y tus sujetos. Entre más cercano sea el ángulo que están ellos dos, es decir, si dos líneas azules tienen un ángulo muy pequeño entre ellos, puedes decir que están mucho más cercanos entre sí. También la magnitud de qué tan lejos estén del centro es qué tan diferentes son, digámoslo así, como el promedio. Lo podemos ver así. El promedio está representado como el centro de ese eje, de esos ejes cartesianos, y cuanto más lejos estés de ahí, te puedes decir que eres más diferente. Vamos a pasar ahorita al escalamiento multidimensional. No sé si tengan alguna duda. A veces expresan sus dudas en el chat, aunque aquí están diciendo que todo claro, ¿eh? Ah, tócalo, perdón. Sí, es que como estoy presentando en pantalla completa, el chat ahorita no lo... Sí, por eso te comento. No te preocupes. También en caso de que pongan algo en el chat, yo te lo comento. Perfecto. Bueno, el escalamiento multidimensional es una generalización o como una parte de meterle un poco más de, por decirlo vulgarmente, de esteroides a los componentes principales. Y lo que estás haciendo en vez de utilizar la matriz de correlación, estás utilizando una matriz de distancias, ¿no? Lo que busca esta reducción de dimensionalidad es ver ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdón, me trabé. Lo que busca con la matriz de distancias es que quiere representar en una dimensión más baja ese conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, a veces podemos nosotros tener las observaciones como tales. Es decir, tú mides a un sujeto y le mides varias características. En otros casos, porque, como les he mencionado, cuando trabajas en un equipo de ciencia de datos, muchas veces la información estuvo bien más preciado y resulta que la base de datos la ocuparon o la modificaron de cierta manera, entonces ya no te llegan los datos puros. En este momento es donde tú puedes hacer uso del escalamiento multidimensional no métrico. Porque en una ya tienes las observaciones y tú calculas las distancias, y en el otro, tú simplemente utilizas esas distancias. ¿Ok? Voy a pasar rápido al escalamiento multidimensional porque los principios básicos son como los de componentes principales. Me voy al análisis discriminante. Esto ya empieza a sonar un poquito más como aplicado. Esto ya dices, bueno, discriminar, clasificar. Con esto ya puedo decir quiénes son del grupo A, del grupo B, del grupo C. Efectivamente, con esto lo que intentas hacer es que no utilizas como tal las distancias propiamente de los datos, sino lo que buscas es la distribución de los datos. Si se dan cuenta aquí, lo que está pasando es que tenemos estas tres rayitas de observaciones. La primera, la verde, la azul y la roja. Me podrías decir, oye, bueno, pues es que pues yo los veo más o menos igual. Si tú no me hubieras dicho que están así, pues yo los hubiera partido, no sé, solamente en dos. Lo que busca el análisis discriminante es encontrar el espacio o el subespacio, en este caso como los componentes principales. Por eso lo presento antes, porque los componentes de principales son muy intuitivos. Lo que intentas hacer es decir, si yo tuviera o yo supiera que estos tres, hay tres poblaciones, asumiendo que tienen distribuciones normales con cierta media y cierta varianza, ¿cuál es mi subespacio que mejor me divide estas tres poblaciones? Esta es la diferencia con componentes principales, ¿no? Esta es una de las grandes diferencias con componentes principales. Aquí tú estás diciendo que tú conoces las poblaciones, que tú asumes cierta distribución de las poblaciones y como tal, tú puedes encontrar cuáles son los mejores subespacios para discriminar. Es decir, si yo te doy una observación nueva, tú me puedes decir, bueno, si la observación cae por acá arriba, pues definitivamente es verde. Si es una observación nueva que cae por acá abajo, pues me podrías decir qué tanto puede ser una observación azul o roja. Entonces,
aquí imaginémonos que tienen unas campanitas. De hecho, hay una imagen que la tengo después en los anexos, que se ven estas campanas que se van entrelazando, y eso es como la idea del análisis discriminante. Hay funciones lineales y hay discriminante cuadrático, como pues en todas las partes estadísticas, ¿no? Como que siempre se empieza con el caso más básico, que es el lineal, y luego se va subiendo de orden. Finalmente, ya sé que digo mucho finalmente, estas técnicas se tienen muy estudiadas, se pueden aplicar rápidamente en los paquetes estadísticos o en los lenguajes, por ejemplo, en R o incluso en Python, como les decía, en la cuestión computacional. Pero lo que queremos ver aquí es por qué se utilizan. O sea, ¿por qué quisiera yo utilizar esto en vez de un análisis factorial? Pues porque aquí ya me dijeron que hay 3 poblaciones. Estudio a hombres, mujeres y niños. Y yo tengo las medidas de estatura y de peso de los 3. Bueno, entonces yo ya puedo tener un poco más de background, un poco más de bagaje de lo que estoy midiendo. Cuando estoy en blanco, pues, como en alguna vez un profesor nos decía, bueno, es que si no sabes llegar, que de hecho eso lo tomó de Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes a dónde quieres ir, pues cualquier camino te va a llevar. Si tú ya tienes más información, pues aplicas técnicas que utilicen un poco más de información, que están también un poco más restringidas, pero lo puedes hacer perfectamente. Finalmente, vamos a la clusterización. Ya pasamos la técnica de reducción de dimensionalidad, ya pasamos el hecho de que estamos en un espacio multidimensional, que tenemos una nube de puntos, que lo logramos apachurrar, lo logramos definir en un espacio menor que nos hace sentido. Ahora, ¿qué hacemos con ello? Como les decía, bueno, pues lo más natural es agrupar. Y a mí me gusta mucho esta parte de la clusterización porque me recuerda cuando era niño y jugábamos a esto de unir los puntitos en los dibujos, porque estás haciendo finalmente eso. Estás viendo los puntitos de una nube en un espacio que se puede hacer. Puede ser, bueno, a mí me gusta verlo en 2D, pero lo que tú estás haciendo es dibujando circulitos o dibujando este tipo de agrupaciones de grupitos para saber cuáles son diferentes datos. Y ya después te puedes ir hacia los datos originales y darte cuenta realmente qué es lo que los estaba haciendo diferentes. Tú sabes que las observaciones 1, 3, 5 y 7 son diferentes de las 2, 8, 23, 19 y 24. Bueno, ya con estos métodos de clusterización definiste eso, ahora hay que ver por qué. Ahora hay que perfilarlos, ¿no? Un tip que me dieron unos compañeros cuando estaba en el grupo Cantar es, cuando perfiles, utiliza variables que no hayas utilizado para la clusterización, porque de otra manera, básicamente estás dando vueltas y te estás persiguiendo la cola. Entonces, si tú utilizaste edades, estaturas, preferencias o unas ciertas métricas muy específicas, intenta utilizarlas otras en el perfilamiento de los datos o incluso excluye las de las clusterización. Porque, por ejemplo, si a mí me están preguntando que cuál es un consumidor más, digamos, más grande de cervezas, pues los niños claramente no van a jugar parte ahí. O sea, la edad claramente va a ser un factor discriminante, va a ser un factor de clusterización. Entonces, cuando yo llegue con la persona que me encargó el reporte y le diga, bueno, nos dimos cuenta que los niños no beben cerveza, pues me va a decir, pues no descubriste absolutamente nada, no necesitaba que tú estuvieras atrás de una computadora 3 días para que me dijeras que nuestro target no son los niños. Entonces, ese tipo de cosas son las que, como decía al principio, no es tanto la técnica, es entender el negocio. Hay algunos tips, como te los he estado diciendo, pero finalmente es cada quien va a tener que entender sus datos y la pregunta central, la que tiene que resolver, va a saber con qué herramientas puede afrontar, ¿no? También, si todo lo que tienes es un martillo, pues todo lo vas a ver como un clavo. Si sabes más técnicas, puedes tener muchísimo más variedad. Aquí hay 2 tipos de clusterizaciones, los jerárquicos y los no jerárquicos. Los jerárquicos son algoritmos
que son secuenciales. ¿Que son secuenciales en qué me refiero? En que puedes ir partiendo del conjunto de todos los datos y vas poco a poco reduciéndolos. O, en el caso de los divisivos, esos son los divisivos. En caso de los aglomerativos, empiezas desde X cantidad de puntos y vas subiendo como el arbolito. Y los no jerárquicos, pues realmente son esos, no tienen un inicio estándar y dependiendo de dónde empiecen los métodos, pueden darte resultados diferentes. Y aquí tenemos que entrar en un tema muy, muy clave y es las distancias. Quizá ahorita la palabra distancia está muy famosa por la sana distancia y porque todos tenemos que tener 2 metros entre cada uno cuando estemos en un ambiente con otras personas. Pero lo que se define como la distancia en términos matemáticos es esto, es una relación entre 2 puntos, que pueden ser 2 vectores, que tiene que ser recíproca, es decir, la distancia de X a Y es la misma distancia que de Y a X. También cumple la desigualdad del triángulo, es decir, que si yo tengo 2 puntos, uno más alejado del otro y otro en medio, que en este caso sería XZ y Y, tenemos que la distancia de los 2 puntos extremos va a ser menor o igual a la suma de esas 2 distancias por aparte. Y finalmente tenemos que no puede haber distancias negativas, que es la parte del principio, eso de que está menos 6 metros debajo del suelo, pues aquí no aplica. Las distancias tienen que ser positivas. Algunas de las distancias, pues para hacer los clústeres necesitamos estas métricas, pueden ser la euclidiana, la de Mahalanobis, que utiliza distribuciones, la métrica del taxista, que son en cuadrículas, las que son para variables dicotómicas, como Jaccard-Dice, Sorensen, Tanimoto, o todas las demás binarias, que son conjuntos y sets de operaciones que nos ayudan a saber qué tan similares son 2 variables, en este caso, cuál es su distancia entre 2 características. Aquí tenemos la similaridad, que básicamente la distancia lo que nos dice es entre menos distancia haya entre 2 objetos, están más cerca. En caso de la similaridad es al revés. La similaridad se puede ver muchas veces como 1 menos la distancia. Digo muchas veces porque no siempre. Por ejemplo, la famosísima similaridad del coseno, es lo que estábamos diciendo al principio en el biplot. Intentamos medir el ángulo entre dos observaciones y claramente si nosotros tenemos una similaridad igual a 1, pues prácticamente podemos decir que están en el mismo eje. La correlación también es una, o para medir algunas otras variables que son combinadas entre variables dicotómicas, categóricas y numéricas, existe la similaridad de Gower. Bueno, después de haber visto las partes de las distancias y de las similaridades, vemos los métodos. Aquí me gustaría solo enfocarnos en el dendrograma, en la parte donde dice aglomerativos y divisivos. Lo que estamos haciendo es partir de lugares opuestos. En los aglomerativos lo que voy a hacer es, como dice, agrupar, aglomerar, aglutinar. Vamos a tener todas las observaciones y después voy a encontrar cuál es la más similar. Y con esa voy a crear una nueva observación artificial, que va a ser, digámoslo así, mi primer grupito. Luego, de ese mismo grupito lo voy a comparar con otro. Bueno, y voy encontrando así, como les decía, como esa escalerita, de cómo son los clústeres. Y yo tengo, como analista, como científico de datos, decidir en dónde voy a cortar. Finalmente, estos métodos jerárquicos van desde los individuos hasta el universo, o del universo a los individuos. Entonces, uno tiene que decidir en dónde hace el corte, donde le convenga para resolver la pregunta de su interés. Se basan todas estas aglomeraciones o estas divisiones, pues
te puedes preguntar, bueno, es que pues no me convence que sean entre los 2 puntos, o cómo puedo medir cuando ya tengo un grupo muchísimo más grande o un conjunto de datos más grande, cuál es la distancia contra otro punto. Y por eso existen las ligas. Esas son las reglas para cuantificar esa distancia. Vemos la simple, que es la distancia más cercana del grupo de puntos a un punto. Esa es la distancia que se toma. La completa, que es la de vecinos lejanos, es el punto más lejano del grupo hacia el individuo. El promedio se saca como un promedio de todas las distancias. Y el AWARD, que es lo que dice allá abajo, que es la suma de las distancias euclidianas al cuadrado entre cada elemento y la media de su grupo. Entonces, con eso podemos saber también cuándo se dejan de cambiar los grupitos entre sí, y este algoritmo va haciendo paso a paso, calculando esas distancias. Ya hay métodos que los optimizan y que lo hacen muchísimo más rápido, pero finalmente lo que estás calculando son muchas distancias, y estás viendo cuáles son los grupos que se forman o que se van desagregando. Los métodos no jerárquicos, como les decía, estos depende de cómo estemos inicializando nuestro algoritmo, y lo que hacen es poner cierto número de grupos. Tú lo que dices es cuántos grupos quieres tener al final de tu análisis. Pones centros, que en este caso pueden ser centroides, que son tal cual un elemento en el medio de un grupo. En el paso 1 pues van a estar aleatoriamente distribuidos, o medoides, que son los grupos, o que ya es de la muestra. O sea, va a ser una observación como tal. Y con esto empezamos otra vez a medir distancias y vamos agrupando, vamos haciendo como si fuera como un pulpo, y va agarrando los más cercanos cada vez hacia así. Entonces, y así se va creando finalmente el conjunto último de clústeres. Si tú dices que tiene que haber 3 clústeres, bueno, pues te van a quedar 3 clústeres, y el algoritmo se detiene dependiendo de cuáles de las condiciones de finalización, ya sea con el número de iteraciones o que ya no se estén brincando las observaciones de un grupo. Por el momento, estos son del orden del día, lo que tenía preparado. Tenemos las partes de los anexos, que son un poco de repaso de álgebra lineal, porque si alguien no se acordaba. Un poco de vectores aleatorios. Esta era la imagen que les comentaba hace poco de cómo se empalmaban las distribuciones, que finalmente es una distribución multivariada. Y bueno, tengo un pequeño video de cómo se representan a veces las 12 dimensiones en un espacio bidimensional. Si alguien lo quiere ver, les puedo pasar la presentación, o les doy la liga de YouTube para que lo vean en un momento después. Y esto sería todo. No sé si tenemos un poco más de tiempo para preguntas y respuestas, o si alguien quiere hacer alguna intervención al respecto. Claro, sí, ya estaba yo preguntando si había quienes tenían dudas, ya sea que las exprese por chat o directamente, por favor. También puede ser preguntas que no tengan que ver del tema. Claro. Bueno, aquí están preguntando si es posible adquirir esta presentación. Bueno, por lo general siempre nos hacen favor de proporcionar la presentación, y nosotros la ponemos en un sitio en donde ustedes pueden bajarla, ¿sí? La presentación ha estado bastante interesante. Hay varios métodos que varios de ustedes, sobre todo los de la licenciatura, pues ya los han visto. Sin embargo, la parte de las aplicaciones y los tips es algo que ha sido muy interesante. Dice Alejandro Zamudio, en cuanto a la creación de perfiles, ¿qué otros algoritmos usas que no hayas presentado? Pues, por ejemplo, hay un método que me gusta mucho que se llama TSNE, que es T-Stochastic Nearest Neighbor Gradient, una cosa del estilo, que lo que hace es, en vez de tomar las distancias como tal de los sujetos o de las observaciones, hace una sábana de probabilidades
de probabilidades conjuntas, de hecho. Y lo que hace el t-SNE es mantener en algunas ocasiones relaciones, digámoslo así, muy estrechas, que no se pueden ver, por ejemplo, cuando haces un análisis de componentes principales. Si te das cuenta, Alejandro, cuando tienes los componentes principales, aplastas esto. Cuando haces el t-SNE, lo que pasa es que esas distancias, o probabilidades, más bien probabilidades conjuntas y condicionales, lo que hacen es mantienen un poquito más la estructura interna. De hecho, para un análisis de cartera morosa, nos pedían que hiciéramos ese análisis de ver quiénes eran los que menos pagaban, y le intenté con factores, le intenté con análisis de componentes principales y le intenté con t-SNE, y luego hacer los grupos con un método jerárquico, y ahí es donde ya me salió una diferenciación. Y después de eso es cuando empiezas a perfilar, que tomé, para hacer los componentes principales, tomé sus saldos, sus últimos saldos, de creo que 6 meses, y las morosidades anteriores que tenían. Y para perfilarlos tomé su edad, su género, y me parece que, ya no me acuerdo si puse variables categóricas como de qué banco, a qué banco le debían, pero por ahí puede ser una buena idea para hacer esta división. Daniel dice, ¿has usado Neo4j y qué opinión tienes? Perdón, no escuché la pregunta. Perdón, sí, Daniel dice que si has usado Neo4j y qué opinión tienes. No me suena, la verdad es que... NoSQL. No, yo normalmente he trabajado en R y en Python. No me he metido tanto a la parte de SQL. Más bien yo soy más de la parte de análisis de datos, ya con estas dos herramientas, pero no tengo una opinión porque no lo he probado. Fernando, yo tengo una duda, perdón. Sí, claro. ¿Qué estrategias usas para la representación de los datos que son categóricos hacia un espacio métrico? Pues fíjate que depende del problema, pero a mí me gusta utilizar las variables dummies. Sé que es algo básico para meterlos, por ejemplo, a modelos de regresión, o para representación en un espacio continuo. Pues finalmente no hay muchas cosas que hacer. Yo normalmente intento excluir variables categóricas, a menos de que sean ya para el perfilamiento. Me gustan mucho más por la facilidad las variables continuas, que pueden ser, pues como trabajamos, bueno, como ahorita estoy en cuestiones de más de análisis de lenguaje, pues los vectores de palabras, que son un poquito menos complicados, por así decirlo, en algunas cuestiones, pero yo intento evadir un poco las categorías, a menos que sean para perfilamiento. Ok, gracias. Retomando lo de Neo4j, te decía que es una base de datos NoSQL, que es, bueno, una base de datos para grafos. Entonces, tal vez la pregunta iba dirigida a cómo es que tú has atacado problemas con redes sociales, o si las mapeas hacia grafos o cómo, no sé, creo que por allí iba. Ok. Para redes sociales, mi experiencia ha sido poca, les soy sincero. En el equipo que trabajé en la parte de marketing, se hicieron análisis de sentimiento, pero fue más a través de procesamiento natural del lenguaje entre cuestiones positivas y negativas. Realmente no se hizo mucho más. Y grafos, no he trabajado tampoco con ellos. Yo lo que de redes sociales fue más bien a utilizar... ¿qué fueron? Redes, fue una LSTM, una capa de aprendizaje profundo para distinguir sentimientos positivos, negativos o neutrales, pero no he hecho análisis de grafos. Muy bien. Edwin nos pregunta, ¿en qué sectores mayormente se podría hacer uso de los temas que mencionaste hoy? Creo que en todos los sectores tienes datos multivariados. En farmacéutica se puede hacer. Yo he experimentado en marketing, en finanzas, que son, al parecer, cosas bien diversas.
pero también, por ejemplo, tengo compañeros que se han dedicado un poco a cuestiones legales, inclusive hasta análisis de texto para cuestiones legales, que pues aunque no lo imaginara, ahí también hay muchísimo que hacer, inclusive para ciencias sociales, psicología. De hecho, las grandes aportaciones al análisis de factores vienen de la parte de psicología, porque antes no se tenía formalizado hasta Maxwell cómo representar estas partes o estas variables latentes psicológicas. Entonces, yo te diría que a lo que más te guste, inclusive no sé si hay fans de la NFL escuchándonos, pero ahora Amazon estaba patrocinando varias secciones de analíticos y sacaron, me parece, un paper bastante interesante. O sea, me hace falta terminar de leerlo, pero acerca de cómo segmentaban el campo con respecto a otros algoritmos de visión por computadora. Y finalmente, estos algoritmos de visión por computadora se basan mucho en eso, en cómo representas una imagen como píxeles, que son datos multivariados, y después de eso analizas los píxeles. Bien, Javier Ramírez pregunta si tienes alguna bibliografía que les puedas recomendar. Bibliografía, sí. De hecho, tengo algunos libros que tengo por ahí en digital, de hecho que los he ido recolectando o comprando algunos. Les paso un enlace, tengo una pequeña biblioteca digital. Como tal, específicamente una bibliografía, dependiendo del tema, sería lo que te podría recomendar. Si quieres algo de análisis multivariado, déjame, te lo busco, porque me ayudó a mí mucho el libro con el cual nos dieron el curso en la especialización de limas. Ahorita no me acuerdo del autor, pero lo tengo en digital y se los podría pasar también. Muchas gracias. Karen pregunta, ¿en tu vida laboral cuál método te ha ayudado más? En mi vida laboral, ¿qué método me ha ayudado más? Mira, pues me ha ayudado mucho los componentes principales y los factores, el análisis factorial, cuando estaba en marketing, porque realmente y conceptualmente esos eran los que tenían más sentido. Ahora, cuando me pasé a las cuestiones financieras, me ha ayudado mucho las visualizaciones, las más básicas que te puedas imaginar, los histogramas, los scatter plots. Como les decía al principio de la plática, a veces, como tenemos tantas técnicas a la mano, como tenemos tanta información de vanguardia para aplicarle en algún problema, nos olvidamos de estas cuestiones sencillas que son, oye, pues compara los promedios, o haz un promedio móvil, o haz una visualización de 2D de tus variables y ve cómo se comportan. Finalmente, el análisis exploratorio, yo creo que ha sido lo que más me ha ayudado en mi vida profesional. Aprender a hacer un análisis exploratorio que me convenza a mí. Y eso es fundamental. Cuando tú estás convencido de tus resultados, porque los has examinado arriba y abajo, de izquierda a derecha, por todos los aspectos que tú te puedas imaginar, vas a dar una mejor información que si simplemente los ojeaste, les diste una pasadita, le aplicaste un algoritmo que pues, puede ser de la mayor vanguardia posible y se lo diste a tu jefe o a tu colega o inclusive para ti. Para mí, creo que esos han sido en los 3 momentos mis 3 metodologías que más me hayan ayudado. Fernando, nos estamos pasando de tiempo, pero la verdad es que hay muchas preguntas. No sé si nos puedas seguir contestando. Sí, claro. ¿Sí? Mauricio pregunta, ¿cómo identificar la colinealidad de los datos? Pues mira, yo lo primero que hago, pues hago mi scatter plot y ver si hay variables que se comportan muy similares y ya con eso tienes una buena idea. Si no, ya hay pruebas más formales. Ahorita no me acuerdo, pero por ahí tengo en mis apuntes de regresión lineal. Hay varias pruebas que te pueden ayudar en ese sentido. Pero lo más básico te puede ayudar, o sea, desde un scatter plot, incluso hasta 3D, y ahí puedes ver si hay multicolinealidad entre algunas variables.
Ok, Alejandro pregunta, en tu experiencia, ¿cuántas dimensiones en promedio de los datos has utilizado para generar resultados? En promedio. Pues yo creo que no he pasado de 50. No he pasado de 50 para hacer análisis de factores y los redujimos a 3, 4. Y ahorita que estamos en la cuestión financiera, sí son un poco más, sí son en los cientos. Pero luego es que son tantas variables que ya no te da la cabeza. Pero yo diría que unas 30, 40 dimensiones. Alejandro pregunta, para análisis de clústeres existe el algoritmo llamado Camila, que usa muy bien las variables categóricas y numéricas. Ah, caray, no sé si esa era la pregunta. Creo que fue más bien nota. Ajá, ajá. Sí, Camila, Fanny, van teniendo por ahí como algunos algoritmos específicos. Realmente, pues como lo decía, si vamos a hablar de algoritmos, pues hay millones y cada vez salen más y más y más. Javier te felicita, tu presentación dice que le gustó mucho. Muchas gracias. Ah, bueno, aquí otra vez pregunta si puedes compartir tu presentación. Sí, se les va a compartir. También nos pregunta si el uso de R y Python es complementario. Aquí hay una cuestión muy interesante y creo que es una riña que no tiene sentido. Finalmente son herramientas. Claro. R y Python o Julia o C++, o incluso si quieres hacerlo en Excel, mientras tú sepas lo que estás haciendo, vas a dar buenos resultados y vas a dar información que sirva. ¿Son complementarios? Sí, sí son complementarios, pero tanto es complementario aprender a usar Excel o Word como aprender a usar R y Python. Quizá no lo usemos del diario en la escuela, pero un consejo, creo que a mí me hubiera gustado un poquito más tener esta facilidad en ofimática ya cuando entras, porque finalmente no estás hablando todo el tiempo con estadísticas o con científicos de datos, estás hablando con áreas de negocio que luego te van a pedir tus reportes en Excel o en PowerPoint. Y tienes que aprender a comunicar. Eso, si me lo permiten, es creo que la herramienta más fundamental para un científico de datos. Aprender a comunicarse, tanto de forma verbal, explicando sus resultados y los supuestos que tomó, como de forma escrita o en una presentación. Si no te logras explicar, por mejor que tengas tus resultados, puede llegar a alguien que tenga mayor confianza, aunque sea un charlatán, y va a terminar ganando esa confianza de parte de la gente de arriba, porque no todos tienen una formación tan científica que están tomando decisiones. Así es, esa es una gran verdad. René pregunta, ¿cuál o cuáles de los métodos que presentaste será más efectivo para el análisis de datos de alto rendimiento? De alto rendimiento. Si te refieres a alto rendimiento como optimización de tus algoritmos, creo que cada uno tiene sus versiones optimizadas. Si te refieres a alto rendimiento en otro sentido, ¿nos lo podrías aclarar? Sí, René. Puede ser, no sé, la precisión o el tiempo de ejecución. Hay muchas formas de medir el rendimiento. Sí, porque por ejemplo, los clústeres jerárquicos y no jerárquicos, en vez de calcular las matrices completas de distancia, pues puedes calcular la mitad de la matriz y te ahorras la mitad de cálculos. Por ejemplo, es una forma de hacerlo que ya lo optimizan. Bueno, y si quieres cuestiones de alto rendimiento, ni R ni Python te lo van a dar al 100. Te tendrías que ir a un lenguaje de muchísimo más abajo para poder optimizar esas rutinas, que ya existen algunas hechas, pero sí sería otra cosa. Hay pregunta en Facebook que dice Liliana Argüello, la diferencia entre colinealidad y correlación. Entre colinealidad y correlación. Mira, la correlación, o bueno, así lo entiendo yo, quizá me pueda equivocar, y soy humano también. Hace algunos ayeres estudié esas partes. La correlación lo que te mide es
bueno, es un índice que te mide qué tan linealmente dependientes son. Y la colinealidad lo que te ayuda a ver es si una es, ¿cómo se llama? Consecuencia de la otra o viceversa. Se pueden interpretar algunas veces de la misma manera, pero para mí la correlación es más bien como una medida específica del comportamiento de dependencia lineal. René ya nos aclaró en cuanto a que él se refiere a alto rendimiento por lo del uso de cómputo en paralelo. Bueno, pues ahí tiene que ser los algoritmos que estén para... Que estén hechos claro. en paralelo. De hecho, por ejemplo, en eso no le sé mucho la verdad de cómputo en paralelo, pero podría ser aquellos que no son secuenciales, porque puedes hacer los cálculos independientes y con eso ya te ahorras 2 pasos, o sea, que no sean secuenciales, pero tendríamos que ponernos a analizar los algoritmos para saber cuáles son más óptimos para eso. Es muy buena pregunta, déjame investigo. Ok, pues creo que es todo. Te agradecemos muchísimo, Fernando. Estuvo muy, muy interesante tu plática. Creo que hubieron muchas, muchas preguntas y sí vamos a compartir el link del video. Todos los que están aquí presentes están en una lista de distribución. ¿Sí? Acuérdense que para poder entrar, pues ustedes tuvieron que proporcionar sus datos para que se les diera la contraseña. En esa lista de distribución, Rosy nos va a hacer favor de mandar el link en donde ustedes pueden bajar la información, ya sea la presentación o también pueden ver el video de nuevo porque se está grabando. Continúo, Fernando, te agradecemos muchísimo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tu plática fue muy interesante y bueno, esperemos verte en otra ocasión, tal vez profundizando un poquito más o generando algunas otras aplicaciones con otros algoritmos, no sé. Claro, claro que sí. Te haremos llegar tu constancia y pues una vez más, muchísimas gracias. Y gracias a todos por su participación. Seguimos en contacto, ya saben que el coloquio estudiantil de ciencia de datos pues no para y pues ya tenemos otras pláticas para el futuro. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Y no te olvides de la Liga de los Libros. No, ahorita se las paso, sí. Es una pequeña bibliotequita que he ido ahí amasando con el tiempo, pero con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Luego.